Balaam es un vidente cananeo que puede oír las palabras del dios El. Fue instruido por el Elohim Elión y vio al Elohim Shaddai. Tiene una burra que habla, la cual puede ver al Satán que le envió Yahvé. Es hijo de Beor, así lo atestigua una inscripción del siglo VIII a.C. hallada en Jordania, que profetiza una catástrofe cósmica en la región. Veamos cuál es su historia según la Biblia. El ciclo de Balaam comprende los capítulos 22 al 24 de Números. El texto está formado por 4 poemas de redacción muy antigua y por unos fragmentos en prosa que adaptan la historia para encajarla en el contexto narrativo de la Torá. Los poemas podrán ser quizá del siglo X, IX, tienen una literatura arcaica y menciones a dioses antiguos del entorno cananeo, que no son frecuentes en la Biblia, quizá propios de un contexto histórico en el que los israelitas compartían todavía creencias con el imaginario religioso de sus vecinos. No en vano, la inscripción de Deir Allah del siglo VIII es un testimonio extrabíblico que menciona a Balaam, hijo de Beor, que es el protagonista de nuestro relato. El texto en prosa intercalado entre los poemas procura adaptar ese relato politeísta a la tradición ya vista y propone un marco en el que se contextualizan los poemas de acuerdo a los intereses de los autores. No obstante, el relato evidencia algunos detalles de edición posteriores, quizá deuteronomistas o incluso postexílicos, en los que el protagonista queda ridiculizado. Por ejemplo, en el famoso pasaje de la burra que habla, el asna es capaz de ver al Malak de Yahvé, mientras que el vidente, Balaam, no puede, aunque se vanagloria de tener contacto con diversos dioses cananeos. No en vano, en la historia deuteronomista se condena después la intervención de Balaam y termina asesinado por los israelitas. El relato es riquísimo en matices literarios y se adorna con la presencia del Malak de Yahvé, el dios cananeo El, Shaddai, Elión, la burra que habla y un Satán. El capítulo 22 arranca con una estructura muy interesante. Veamos. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. A partir de este punto se cuenta la historia de Balaam, la cual ocupa 3 capítulos y se puede aislar del resto de la narración. Como veremos, se trata de una historia que no protagonizan los israelitas y se narra desde la perspectiva de Balac, el rey de Moab. Sin embargo, los editores prefirieron incluir el primer versículo dentro de este capítulo para favorecer la armonía narrativa y enlazar la historia de Balaam con el curso de las batallas que veníamos comentando hasta aquí. Aunque la Parashá Jucat, en el versículo ahí se inscribe en el ciclo temático anterior. Es decir, que según la tradición rabínica, este primer versículo termina el ciclo que empezó con el ritual de la vaca roja, del 19.1 al 22.1. O dicho de otro modo, que el ciclo de Balaam es una historia independiente, aunque podemos observar cómo algunas tradiciones editoriales ajustaron la capitulación para favorecer una sensación de unidad. La historia de Balaam es muy atractiva y muy extraña dentro de la Torá. Es un personaje ajeno a la comunidad de Moisés que, sin embargo, protagoniza un ciclo bien aislado del resto de la narración. Pero ¿quién es? ¿O quién fue? Él o su leyenda debió ser conocida por los contemporáneos del autor del pasaje, porque, como en otras ocasiones similares, aparece en escena sin presentación, como si todos supiésemos quién es. Vamos a comprobarlo. Números 22, 5 y 6. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Esto dice Balac, rey de Moab, y como vemos, quiere la ayuda de Balaam, que al parecer es capaz de proferir bendiciones y maldiciones efectivas. Solo sabemos que es hijo de Beor, de quien no tenemos noticia.
En Génesis 36 aparece también su nombre como padre de Bela, el primero de los reyes que reinó en Edom antes de que llegase Esaú. Sin embargo, no es posible que se trate del mismo Beor, pues pertenecen a épocas muy distintas. Al margen, y como nota curiosa, Beor es el nombre que aparece en el Legendarium de Tolkien. Beor el Viejo, padre del primero de los hombres que llegó a Beleriand en la Primera Edad, bisabuelo del famoso Beren. Su nombre de nacimiento fue Balan, cuya fonética evoca misteriosamente este contexto bíblico. El origen de la trama es sencillo. El rey Balak quiere la ayuda de Balaam para combatir a los israelitas. En este punto uno podría pensar que Balaam es algún tipo de hechicero o vidente con poderes para maldecir a los enemigos de los moabitas. Sin embargo, el texto nos sorprende cuando Balaam le dice a los mensajeros: yo os daré respuesta según Yahvé me hablare. Y de hecho se comunicó con Yahvé, aunque el texto deja algunas dudas en el aire. Números 22, 12. Entonces dijo Elohim a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. El mensaje del autor es claro. Balak quiere que Balaam maldiga a Israel. Balaam conversa con Yahvé y este Elohim le dice que de eso nada, que abandone a Balak y no maldiga a Israel, porque es un pueblo bendito. Sin embargo, cabría sospechar por la redacción del pasaje que pudo existir una leyenda antigua en la que Balaam se comunicaba con su Elohim, no con Yahvé. Si prescindimos de las menciones de Yahvé que contextualizan el pasaje, parece que Balaam se relaciona simplemente con Elohim. Vamos a ver varios casos. Y vino Elohim a Balaam, y Balaam respondió a Elohim. Entonces dijo Elohim a Balaam, y vino Elohim a Balaam de noche. La ira de Elohim se encendió porque él iba. La palabra que Elohim pusiera en mi boca, esa hablaré. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la mención de Elohim es sospechosa de pertenecer a una tradición distinta de aquella que protagoniza Yahvé, aunque en algunos pasajes aparecen entremezclados, como en esta ocasión. Pero aquí el caso es quizá más llamativo, pues el contexto dificulta que interpretemos que ese Elohim hace referencia a Yahvé, en tanto que resulta muy extraño que Balaam, un vidente que no pertenece al pueblo de Israel, pueda comunicarse con Yahvé con tal familiaridad, ¿verdad? La fuerza del mensaje mantiene su eficacia si prescindimos de Yahvé un momento. Balak, rey de Moab, pide ayuda al vidente Balaam, quien puede comunicarse con un Elohim para maldecir a su enemigo Israel. Sin embargo, este Elohim es consciente de que Israel es un pueblo bendito y aconseja a Balaam que abandone esa idea. Esta lectura sería coherente con el hecho de que Yahvé es el Elohim de Israel, como se explica en la Torá desde el principio, y Moab podría ser tutelado por otro Elohim, a quien Balaam tiene la facultad de invocar. Esta interpretación es coherente con la existencia de varios Elohim, entre los cuales Yahvé destaca por su fuerza. El texto alude a ese hecho en múltiples ocasiones, pero bueno, en definitiva, no podemos descartar que las menciones de Yahvé en este pasaje procedan de una escritura posterior que pretende eliminar las alusiones a otros Elohim para armonizar una visión monoteísta de la mitología hebrea. No olvidemos que el relato de Balaam es de los más antiguos de la Biblia. Para que la historia prosiga, Balak insiste con prebendas a Balaam para que maldiga a Israel. Y este acepta escuchar de nuevo a su Elohim, pero advirtiendo de antemano que no actuará contra lo que le ordene. Así, para que avance la trama, su Elohim le deja ir con el rey, pero siempre que le obedezca. Pero harás lo que yo te diga, le dice textualmente. De este modo se prepara la situación para instruir al lector con un mensaje todavía más poderoso. De manera sorprendente, aquí, la ira de Elohim se desata cuando ve a Balaam subido en su asna hacia el encuentro con Balak. Momento en el que el Malak de Yahvé se interpone en su camino.
observamos una inconsistencia narrativa a causa del ensamblaje de tradiciones al que nos referíamos antes, ¿verdad? Resulta inexplicable que tan pronto como Elohim le dice que vaya, la ira de Elohim se desata y aparece el mensajero de Yahvé para obstruirle el paso. La trama solo puede desatar esa inconsistencia si interpretamos que Balaam hablaba con un Elohim y quien se interpone en su camino es el mensajero de otro Elohim, de Yahvé. Sea como fuere, la fábula hace que el asna pueda ver al Malak, mientras que Balaam no lo ve, que es el vidente, no veas. Esta situación tan extraña conduce a un forcejeo en el que Balaam castiga al asna por desobediente, hasta que el animal habla. Números 22-28. Entonces Yahvé abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado hasta estas 3 veces? Constituye uno de los fragmentos más interesantes de la Biblia, porque es el segundo animal que habla, junto a la serpiente del Edén. Aunque bueno, en este caso el asna lo hace por medio de los poderes de Yahvé. El asna no sabe hablar. La serpiente sí. Curiosamente, Balaam no se sorprende y dialoga con el asna de un modo absurdo, pero bueno, con una ternura maravillosa. Vamos a verlo. Números 22-30. ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Después de escuchar a la burra, el Malak se hizo visible y reprendió a Balaam. Este, arrepentido, le dijo al mensajero que no sabía que estaba ahí, claro, porque era invisible, y le sugiere que puede volverse a casa si es lo que el Malak desea. Y con la respuesta del mensajero apuntalamos nuestras sospechas. Números 22-35. Y el Malak de Yahvé dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Como vemos, el texto que nos ha llegado tiene una lectura muy incómoda. Elohim le dice a Balaam que vaya, pero que haga lo que le ordene. Acto seguido se enfada con él y envía un mensajero para obstaculizarle. Balaam le pregunta si prefiere que se vuelva a casa. Como resultado de la discusión, el mensajero le permite ir, siempre que diga lo que él ordene. Valga la redundancia, esto solo se puede interpretar si Balaam interactúa con 2 Elohim distintos. Su Elohim le permite ir si le obedece. En consecuencia, Yahvé se enfada, que no es su Elohim, manda un adversario para obstaculizarle el paso, y cuando Balaam lo reconoce, se arrepiente y pide permiso para volver a casa. Pero el mensajero de Yahvé le permite seguir el camino a condición de que diga lo que él quiere. Y así Balaam se reunirá con Balak y dirá lo que el Malak de Yahvé le ponga en la boca, y no lo que su Elohim le ordene. Sea como fuere, la trama se dispone para que Balaam hable con Balak y el mensaje de Yahvé prevalezca. Llegados a este punto, cabe destacar que ese ángel de Yahvé, el Malak, que envía cuando se enfada para entorpecer el paso de Balaam, es un Satán. Esta es la primera vez que aparece el término en la Biblia, si aceptamos que este texto es más antiguo que las menciones que se hacen de Satán en los libros históricos, que yo creo que sí. El pasaje dice textualmente: y se encendió la ira de Elohim porque él iba, y se puso el Malak de Yahvé en el camino por Satán de él. Reina Valera traduce por adversario con buen criterio. Esa y no otra es su función gramatical en el texto. El mensajero le obstaculizó el paso. Aquí el sustantivo Satán tiene una función de caracterizar al personaje y su intención en la historia, que no es otra que servir de obstáculo al paso del asna por el camino. Es cierto que la actitud del mensajero es hostil, pues se presenta con una espada en alto a consecuencia de la ira de Yahvé, que no es poca ira, la ira de Yahvé es muy tremenda, pero en todo caso no hay atisbos de personalidad demoníaca que invite a asociar a este adversario con el Satanás de los cristianos. De hecho, así ha sido interpretado siempre. Hasta el libro de Job, Satán no aparece como personaje, derivado precisamente de este concepto tan sencillo. Lo curioso de este detalle es que esa palabra, en apariencia inocente, Satán,
fue evolucionando su significado hasta convertirse en el enemigo cósmico omnipresente que todos conocemos, el adversario del mundo. Prometí un ensayo sobre la evolución literaria del concepto de Satán. Bueno, hecho está. Ha llegado el momento de publicarlo. Te dejo un par de días para que disfrutes primero de este episodio y luego lo publicamos. Los capítulos 23 y 24 están protagonizados por poemas que narran el resto de la historia de Balaam. Como he dicho en otras ocasiones, aunque pueden sonar aburridos, conviene atender a los versos porque suelen ser una muestra fiel de un estrato literario antiguo, muy antiguo, ya que no es tan fácil manipular sus palabras. Además, ya que Números no es un libro de poesía, el registro aquí de 4 poemas con un total de 94 versos nos hace pensar que el editor conservó una tradición previa sobre Balaam, en la que quizá podamos encontrar los ecos más antiguos de la historia original. La disposición del contexto en prosa es curioso. Balac y Balaam suben a un monte, hacen 7 altares y queman 7 becerros y 7 carneros para invocar los poderes sobrenaturales. En el primero de los poemas, Balaam bendice a Israel en lugar de maldecirlo. Números 23:8. ¿Por qué maldeciré yo al que Elohim no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Yahvé no ha execrado? Eso dice Balaam. Interesa reconocer ahí que Elohim y Yahvé pueden leerse como seres diferentes. En todo caso, lo más curioso todavía es que Balac propone repetir el ritual en otro monte, con unos argumentos difíciles de interpretar. Vamos a ver. Números 23:13. Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás. Y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás. Al parecer, para que el ritual funcione y puedan comunicarse con su Elohim, han de subirse a un monte desde el cual puedan ver a los israelitas y así proceder con la maldición. Pero no podemos siquiera intuir por qué hay que subirse a otro monte, ni por qué hay que verlos, y mucho menos por qué es importante que no se vean todos, sino solo unos pocos. Bueno, así se evoca el segundo de los poemas con un tono semejante al primero. Veamos un fragmento muy elocuente. Números 23, 19 al 21. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y yo no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahvé, su Elohim, está con él. Una vez más, es posible interpretar que aparecen 2 Elohim en el poema, ¿no? El Elohim de Balaam dijo y bendijo a Israel, no perciben nada malo en los israelitas y además su Elohim Yahvé está con ellos. Sea como fuere, el rey se enfada, con razón, y tiene una respuesta muy cómica que alegra el relato. Números 23-25. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Esta actitud jocosa del rey nos permite tolerar con buen humor una nueva subida a otro monte para ejecutar el ritual por tercera vez. El autor, consciente de que es ridículo someter la narración a ese trillado recurso una vez más, lo contextualiza con otra intención. Balaam no busca agüero, sino que mira hacia el desierto. Bueno, sea como fuere, la prosa pretende introducir el tercer poema, que es lo único interesante, y rescato aquí unos versos enigmáticos en una traducción más o menos literal. Números 22:4. Oráculo del que oye palabras de él. El que vio a Shaddai, ve postrado y abierto de ojos. Intentemos interpretarlo. Balaam se está definiendo a sí mismo como vidente y profeta. Él se considera un oráculo que oye lo que dice el dios él.
que vio a Shaddai, que está postrado ante esos poderes sobrenaturales, pero con una mirada clara y certera de la realidad. Este lenguaje arcaico en el que no aparece Yahvé evoca un discurso que trasciende la cultura israelita y se encaja en un marco semítico más amplio, ¿verdad? En conclusión a nuestras sospechas, no parece que Balaam se considere un oráculo de Yahvé, como el autor del texto pretende aparentar con la redacción final que nos ha llegado de los fragmentos en prosa, sino un oráculo del dios El, del panteón cananeo, cuyos ecos aluden al creador primigenio del mundo y padre de todos los Elohim. También se precia de haber visto al Shaddai, al cual no podemos identificar con Yahvé de acuerdo con el propio mensaje de la Torá, pues Yahvé solo puede ser visto por Moisés. Además, observamos que Balaam se refiere a esas dos divinidades como diferentes. Por un lado, él, al que puede oír, y por otro, Shaddai, al que pudo ver. Veamos en contraste cómo interpreta el versículo Reina Valera para armonizar ese galimatías de dioses con la tradición monoteísta. Números 24:4. Dijo que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Descubrimos cómo la traducción ajusta los términos para que suenen de acuerdo a sus intereses teológicos. Como cabía esperar, el resultado del tercer ritual es la bendición de los israelitas, con lo cual el rey Balac se enfada con el vidente Balaam y lo manda para casa. No obstante, antes de irse, le deja un cuarto y último poema, no menos misterioso. Veamos primero la traducción de Reina Valera del versículo 16, que es mucho más tendenciosa que en el caso que hemos visto anteriormente. Números 24:16. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cabría pensar que en este caso el texto sí menciona a Yahvé, pero nada más lejos de la realidad. Podemos leer en el Masorético lo siguiente, más o menos. Oráculo del que oye las palabras de él, y conocedor de la ciencia de Elión, el que vio a Shaddai, vio postrado y abierto de ojos. Observamos que aquí se intercambia con doblez malintencionada la mención del dios El por Jehová, además de ocultar con epítetos imprecisos la presencia de Elión y de Shaddai. En el Masorético podemos interpretar que Balaam se refiere a tres deidades diferentes, con características propias para enfatizar sus extraordinarias capacidades proféticas, las de él, del que oye, del que fue educado y al que vio. A ellas apela para legitimar su discurso de despedida contra el rey, con el cual preludia las matanzas que protagonizará Israel y las plazas en que campeará victorioso. Moab, Set, Edom, Seir, Amalek, lo cita Asiria también. Si prescindimos de la premisa del marco monoteísta, el mensaje del pasaje es muy potente. Balaam es un extraordinario vidente y profeta de Canaán, al cual el rey de Moab recurre para combatir a Israel. Su poder es muy reconocido, pues el rey Balac ni tan solo toma represalias contra él cuando bendice a sus enemigos, en lugar de maldecirlos como acordaron. El texto autoriza sus augurios cuando asegura que tiene la capacidad de escuchar la voz del dios El, suprema deidad del panteón cananeo. También ha visto al Elohim Shaddai, cuya visión debió entenderse como un privilegio maravilloso, pues así queda enunciado dos veces. Y además fue instruido por Elión, directa o indirectamente, cuya ciencia debió tener un prestigio muy poderoso. Con semejante currículum, la bendición que ejecuta sobre los israelitas y las profecías de conquista ensalzan el valor superior de este pueblo por encima de todos los pueblos cananeos a los que van a exterminar. Mediante la reelaboración de la prosa para encajar los versos en el marco yavista, el texto pretende elevar a Yahvé, al Elohim de los israelitas, a la altura de los más insignes dioses cananeos, incluso superarlos, declarando su autoridad por encima de ellos.
el contraste de voces y mandatos, en ese contraste prevalece finalmente el mandato de Yahvé. En fin, disfrutamos pues de un relato antiguo, escrito en verso y reinterpretado por la tradición yavista, que contiene un Satán de Yahvé y una burra que habla. Es muy edificante para profundizar en las distintas etapas de la redacción de la Torá. Sus ecos remotos de creencias politeístas o enoteístas son de la mayor relevancia para entender el marco literario en el que se fraguó el germen del relato.